Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, les acercamos las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles de la desaceleración de la economía mundial. Argentina se posiciona como la economía más dinámica de América Latina. Un atentado en Cachemira eleva el riesgo de conflicto armado entre India y Pakistán. El Fondo Monetario Internacional ha reducido en 8 décimas el ritmo de crecimiento de los países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico. Canadá, el liberal Mark Carney gana las elecciones. Y finalizamos analizando las primeras consecuencias de la guerra comercial de Estados Unidos. Comenzamos. El Fondo Monetario Internacional ha reducido en 0,5 puntos porcentuales hasta el 2,8% el crecimiento estimado de la economía mundial en el presente ejercicio. En la última edición del World Economic Outlook, publicado esta semana, el organismo advierte de la dificultad de elaborar predicciones macroeconómicas como consecuencia del complejo momento en el que nos encontramos, marcado por el establecimiento de una política arancelaria. En consecuencia, el comportamiento de la economía mundial puede variar de forma significativa en función de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos meses. Si se mantiene el actual escenario arancelario, el Fondo Monetario Internacional prevé una desaceleración generalizada en prácticamente todas las regiones. Calcula que el crecimiento interanual del PIB de Estados Unidos y de China se reducirá en un punto porcentual hasta el 1,8% y el 4%, respectivamente. Se espera que continúe la atonía económica en la eurozona con un crecimiento del 0,9% lastrado por las dificultades que está atravesando Alemania. El FMI también prevé un dinamismo menor a lo estimado inicialmente en América Latina, un 2%, debido en parte a la fuerte corrección de las previsiones en México. Por su parte, calcula que la inflación se reducirá a un ritmo inferior a lo esperado como consecuencia del impacto que pueden desencadenar los aranceles en las cadenas de valor. Asimismo, advierte de los efectos desfavorables que puede propiciar el aumento de la incertidumbre en la estabilidad monetaria. Destaca especialmente las consecuencias que podría originar el desplazamiento de capitales hacia activos considerados más seguros en aquellos países emergentes que se encuentran en una situación fiscal más comprometida. Nos fijamos ahora en Argentina. En un contexto internacional adverso, Argentina ha dado un giro histórico y se posiciona como la economía más dinámica de América Latina. Según las últimas proyecciones, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial estiman que el país crecerá un 5,5% en 2025, superando ampliamente el promedio regional que apenas alcanzaría el 2,1%. Este desempeño destaca aún más frente a la caída o crecimiento muy limitado de otras grandes economías de la región como México, Brasil y Chile. Tras 2 años de recesión, la actividad económica argentina está mostrando señales de recuperación acelerada. En febrero, el crecimiento interanual alcanzó el 5,7%, impulsado principalmente por sectores como la intermediación financiera, la pesca, el comercio y la minería. La reactivación del crédito y el dinamismo de las fintech fueron factores clave en este rebote. Esta mejora ha sido apuntalada por el reciente acuerdo con el FMI, que inyectó $20.000 millones en un nuevo programa de facilidades extendidas a 48 meses. Sin embargo, el Banco Mundial advierte que pese a este repunte, persisten retos estructurales importantes: un elevado déficit fiscal, inflación todavía alta, baja productividad y un consumo interno que continúa debilitado. Esta mejora en los datos económicos podría favorecer un mayor respaldo electoral en las elecciones legislativas de octubre de este año. Estos comicios serán cruciales para Milei, quien necesita ampliar su limitada representación parlamentaria, actualmente minoritaria, para consolidar su ambicioso programa de reformas. Su apuesta es que el repunte económico, la desaceleración de la inflación y la estabilización fiscal se traduzcan en un mayor número de asientos en las cámaras de su partido Libertad Avanza. El futuro inmediato de Argentina depende así tanto de la sostenibilidad de esta recuperación como de la capacidad política de Milei para convertir el crecimiento económico en capital político duradero. Y más noticias. Las siempre tensas relaciones entre India y Pakistán están atravesando una intensa crisis debido al grave atentado del pasado 22 de abril cerca de la localidad turística de Pahalgam, en Cachemira, la región cuya soberanía se disputan Delhi e Islamabad.
Un grupo de hombres armados emboscó a turistas que paseaban por una pradera abriendo fuego a corta distancia. El ataque dejó al menos 26 personas muertas y más de una decena de heridos, la mayoría de nacionalidad india. Las autoridades indias calificaron el hecho como el peor atentado contra civiles en años en la región. El Frente de Resistencia, considerado un grupo proscrito y vinculado a la organización pakistaní Lashkar-e-Taiba, asumió la responsabilidad. Al día siguiente del atentado, el Comité de Seguridad del gobierno indio anunció varias medidas contra Pakistán. Suspendió el tratado sobre las aguas del Indo, lo que pone en peligro el suministro de agua en buena parte del norte de Pakistán, afirmando que quedaría en suspenso hasta que Islamabad renuncie a apoyar el terrorismo transfronterizo. Islamabad niega haber ofrecido tal apoyo. Cerró el principal paso fronterizo con Pakistán, canceló los visados para los nacionales pakistaníes en virtud de un plan regional de exención de visados, pidió a los asesores militares del alto comisionado pakistaní en Delhi que se marcharan y notificó la retirada de dichos asesores al alto comisionado indio en Islamabad. Tras una reunión celebrada hoy por su Comité de Seguridad Nacional, Pakistán, que rechazó enérgicamente las acusaciones de India, denunció que el Tratado de Aguas no se puede suspender unilateralmente y anunció varias contramedidas. Estas reflejan en líneas generales las medidas de India, pero también incluyen otras acciones como el cierre del espacio aéreo pakistaní a las líneas aéreas de propiedad india u operadas por India. Estas graves tensiones se encuadran en un momento delicado en la región en medio del frágil balance que tanto Pakistán como la India mantienen en sus relaciones diplomáticas con las dos superpotencias China y Estados Unidos, inclinándose en los últimos tiempos Pakistán más hacia Pekín y la India hacia Washington. En las próximas semanas es probable que la presión interna lleve a la India a realizar algún ataque transfronterizo sobre objetivos limitados. Dado que es casi seguro que Pakistán tomaría represalias, consideramos que el riesgo a un enfrentamiento militar en toda regla se ha elevado sustancialmente. Y en Norte de África y Oriente Medio hablamos de economía petrolera. El Fondo Monetario Internacional ha reducido en 8 décimas el ritmo de crecimiento de los países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico hasta el 3% como consecuencia de la caída estimada del precio del crudo, en torno al 15% respecto al año anterior. El dinamismo en algunos países como Qatar, Kuwait y Omán será discreto entre el 2 y el 2,5%. En el caso de la mayor economía petrolera, Arabia Saudí, se espera un aumento del PIB del 3% sustentado en buena parte en la ejecución del ambicioso programa de diversificación económica que está llevando a cabo. En el DB se prevé que la balanza por corriente registre un ligero desequilibrio, algo inusual en el mayor exportador de crudo del mundo. El Fondo Monetario Internacional también ha revisado ligeramente a la baja el crecimiento esperado en la mayoría de los países del norte de África, debido a las consecuencias que puede provocar la desaceleración de la economía mundial. A pesar de las dificultades, el organismo prevé un comportamiento algo mejor respecto al año anterior como consecuencia de la estabilización de las distorsiones desencadenadas por los conflictos que han sacudido la región. Cabe destacar, por ejemplo, la recuperación del turismo en algunos países, como es el caso de Egipto, cuyos ingresos procedentes de esta industria ya se encuentran por encima de las cifras registradas antes de que comenzase la guerra entre Israel y Hamas. Y en Canadá, Carney gana las elecciones. El liberal Mark Carney ha ganado las elecciones en Canadá tras una campaña dominada por la relación del país con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Su victoria extiende el mandato del Partido Liberal durante una cuarta legislatura. El recuento aún continúa, por lo que no se sabe si conseguirá mayoría parlamentaria. El resultado representa un sorprendente giro de las encuestas que, cuando comenzó la campaña, daban 24 puntos de ventaja al candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre. Los liberales entraron en 2025 liderados por el primer ministro Justin Trudeau, que rozaba mínimos en las encuestas de popularidad. Tras su dimisión el 6 de enero, Carney se presentó como candidato a sucederle. Quien fuera el presidente del Banco Central de Canadá durante la recesión de 2008-2009 y del Banco de Inglaterra durante el Brexit, no cuenta con experiencia política. Sin embargo, los canadienses han decidido confiar en su figura, valorando su perfil técnico en un contexto de elevadísima incertidumbre generada por la nueva administración estadounidense, que ha declarado una guerra comercial a Canadá y cuestionado incluso su soberanía.
Y terminamos precisamente hablando de Estados Unidos y de la guerra arancelaria iniciada por el presidente Donald Trump, que ya está comenzando a afectar a los puertos y al transporte aéreo de mercancías de Estados Unidos. A mediados de abril, las reservas de contenedores marítimos estándar de 20 pies desde China a Estados Unidos habían caído un 45% según los últimos datos. Se estima que las llegadas al puerto de Los Ángeles, principal vía de entrada de mercancías procedentes de China, serán un tercio menores que las que se registraron en 2024, mientras que las empresas de transporte aéreo de mercancías también han informado de fuertes caídas en las reservas. Todo apunta a que los importadores estadounidenses quieren agotar sus existencias antes de comprar nuevos bienes. Las cifras que maneja el sector prevén que el comercio entre Estados Unidos y China se verá permanentemente afectado independientemente del resultado de las negociaciones. El sector sufrirá un nuevo revés si el viernes finalmente expira la exención de minimis de Estados Unidos para productos chinos de menos de $800. Este régimen es una vía clave para minoristas de comercio electrónico como Shein y Temu, mientras que Washington ha afirmado que es una de las formas de entrada del fentanilo en Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.